Hola gente, bienvenidos de nueva cuenta a este proyecto llamado Funcional Taller el Podcast. Les repito, mi nombre es Alejandra, soy arquitecta de profesión en México. El día de hoy voy a hablarles de cómo cobra un arquitecto. Para abordar este tema, les explicaré cómo debe de entenderse la práctica de un arquitecto desde la concepción del diseño hasta la materialización en una construcción. Para abordar este tema, les explicaré cómo debe entenderse la práctica de un arquitecto desde la concepción del diseño hasta la materialización en una construcción. En uno de mis primeros episodios les hablé de la importancia del arquitecto en la actualidad. Hoy vengo a explicarles cuál es nuestro proceso como arquitectos y cómo éste se valora. Si bien es cierto que en nuestra sociedad, y hay que decirlo, no se valora propiamente el diseño, la realidad es que, como ya he dicho con anterioridad en el primer podcast, sin el diseño ni la solución arquitectónica, todo lo que construyas será meramente eso, una construcción aislada. Muchas veces con un propósito, sí, pero no necesariamente una solución integradora. El proceso por el cual cobra un arquitecto comienza desde el momento en el que a uno lo llaman para solicitarle un diseño arquitectónico. Y con esto debo de decir, nada de dibujitos. Un arquitecto hace arquitectura y, como ya dije, concibe el diseño y lo materializa en una construcción. No hay más. Por lo mismo, vamos a acostumbrarnos a utilizar la terminología correcta en nuestro vocabulario habitual. Por favor, gracias. Les explicaré todo el proceso. Una vez llamando a un arquitecto, este debe de entrevistarse con el cliente y escuchar todo lo que éste requiere. Y sobre todo, observar e identificar la necesidad real de lo que éste demanda. Una vez ya escuchado todo lo que éste demanda y quiere hacer en el proyecto, ya sea cual sea este. Vamos a poner un ejemplo práctico, una casa, pero también puede ser una alberca, una cochera o incluso un edificio de oficinas o, ¿por qué no?, un hotel. Una vez escuchado todo esto, muchos arquitectos, y me incluyo, nos tomamos el tiempo para analizar todo lo anterior y presentarles al cliente un presupuesto por escrito, donde le detallamos todo lo que se va a realizar y el monto por estos servicios. Mayormente esto incluye un levantamiento del terreno, con el cual uno puede trabajar y realizar los llamados análisis de entorno y potencialización de espacios, para poder así llegar a una primera propuesta. Propuesta la cual, después de unos días o semanas, dependiendo de la complejidad del proyecto, se le presentará al cliente con el fin de que estos vean en una propuesta básica la mejor solución posible de acuerdo a sus necesidades e intenciones en dicho lugar. ¿Hasta aquí estamos claros? Para mí, es aquí la parte que en lo personal más disfruto como arquitecto, porque es donde el arquitecto le explica el proyecto al cliente y este da sus puntos de vista y observaciones. Aquí es donde hay la mayor interacción y diálogo entre ambas partes. Esta dinámica suele repetirse en caso de que el cliente no haya quedado satisfecho con la propuesta. Mayormente en el presupuesto se establece un número de revisiones referentes a la solución arquitectónica. Pueden ser 1 o 2. Y se menciona que después de tantas revisiones, estas generarán honorarios. Porque seamos realistas, existe gente que luego de 2 revisiones, incluso 3, te cambian todo el proyecto o deciden agregarle más espacios. Y esto modifica todo el trabajo de análisis y zonificación previamente realizado. Dicho esto, digamos que ya en la segunda revisión el cliente se encuentra bastante satisfecho con la solución, tanto espacial como volumétrica, y entonces en la práctica profesional, ambas partes, el cliente y el profesional,
Firmamos sobre la propuesta de diseño que ya autorizamos realizar todos los planos arquitectónicos y el proyecto ejecutivo. Significa que primeramente se va a realizar el proyecto arquitectónico, el cual incluye los planos arquitectónicos de plantas, fachadas y cortes, los cuales son las vistas en alzado a través de la casa, las cuales indican las alturas entre pisos y ventanas, así como las vistas en perspectiva. Mayormente, siempre se incluye, al menos en mis proyectos y en los proyectos de varias personas, colegas que conozco, incluyen mínimo una, pero existen proyectos en donde se requieren, por demanda, las necesarias para comprender completamente el proyecto. Esto es válido, o sea, eso ya es un acuerdo donde se estipula cuántas perspectivas y el costo de dichas. Ya terminado la parte de planos arquitectónicos, el cliente, si estuvo de acuerdo en contratar el proyecto completo, este incluye planos arquitectónicos y proyecto ejecutivo. Más adelante les hablaré un poquito más de esto. Se proceden a realizar todos los planos ejecutivos, el cual incluye, hablando de una casa, los planos con criterios dependiendo de la complejidad de dichos planos, más especializados de cimentación y estructuras, instalaciones hidrosanitarias, instalación eléctrica, carpintería, cancillería, herrería, plano de acabados y bien, todos los planos necesarios para la construcción del proyecto. En este punto suceden dos cosas. La primera es que el cliente le diga al arquitecto muchas gracias por el proyecto completo. Listo. Este cliente puede agarrar el proyecto y contratar a cualquier otra persona que sepa leer planos y los construya. Aunque también tendría que llamar a varias personas, porque muchas veces el contratista no necesariamente se hace responsable de ver la instalación de puertas o las ventanas o incluso la herrería. Entonces aquí es donde digamos que se delegan más responsabilidades, pero es a gusto de cada quien. Y así es, este es el plus, la responsabilidad que tiene un profesional al ser contratado para el desarrollo de la segunda parte. Y el escenario 2. El cliente le dice, muchas gracias arquitecto, estamos muy contentos con su trabajo. Quisiera que nos diera un presupuesto de construcción porque queremos que usted construya. Y uno le dice, claro que sí, un arquitecto puede hacer esto. Por lo cual obviamente se cobra una cantidad que muchas veces, si el cliente no se retracta, el mismo costo del presupuesto de obra es reembolsado en la construcción. Ojo, no todos los arquitectos lo hacen, puesto como repito, depende de las políticas de cada profesional y no significa por ningún motivo que uno esté bien y el otro esté mal. Es una cuestión de filosofía. En mi caso, por la situación actual y por agradecimiento a la confianza de un cliente, el cual me ha contratado desde el diseño, hablemos del proyecto arquitectónico, hasta la construcción de la obra, es válido que uno diga, ok, no hay problema, me ha pagado por el presupuesto de obra, pero he decidido reembolsarle el costo de ese presupuesto de obra en la construcción porque yo voy a ejecutar la obra porque así usted lo ha querido. Y bueno, ¿por qué es muy importante y vital un presupuesto? Porque este nos da un estimado en frío de cuánto les va a salir la obra. Para la gente que me conoce y sabe que yo siempre he pensado que no hay nada más certero que los números y que estos nunca mienten. Y es verdad, uno desde que ve un proyecto terminado se puede dar la idea de cuánto va a salir y tener un rango, pero no es hasta que se realiza un presupuesto que uno puede hacer de ese rango de precios lo más aproximado a la realidad posible. ¿Y por qué digo esto? Lo más aproximado a la realidad posible. Porque todo lo que se ve se puede cuantificar.
Lo único que no es lo que no se ve. Y en la construcción, lo único que no se ve es la cimentación. De hecho, aquí uno ya con la experiencia, conociendo terrenos, uno puede saber más o menos y estimar el coste por cimentación. Eso es válido y eso es bien sabido. Pero en caso de que esta nos sorprenda, es ahí donde un presupuesto varía. Pero recuerden, y si no lo he dicho, lo digo ahora, siempre se debe llevar una bitácora de obra en donde se realizan por día anotaciones de todo lo que sucede durante la construcción y se registran todas las modificaciones, incluidas estas. Y obviamente es obligación del profesional reportarlo y así como puede haber un ahorro y aplicar este ahorro en otro concepto, por el contrario, también aquí es donde pueden surgir otros conceptos, los cuales suelen llamarse conceptos extraordinarios, como por ejemplo que la cimentación de piedra excedió otro metro y la altura fue el doble. Entonces, obviamente, este concepto se duplica. Vuelvo a repetir, todo esto va respaldado con reportes fotográficos. Y claro está que si el cliente está muy comprometido y quiere ir a darse todas sus vueltas, también lo puede hacer. Aquí es una cuestión de ética y confianza. Como ya dije, los presupuestos son lo más cercano a la realidad, los presupuestos de obra. Nada de lo que escuchen por la calle les va a dar una cifra más aproximada que esta. Porque recuerden, pese a lo que encuentren en internet, que diga en una página que el metro cuadrado de construcción para vivienda de clase media, media alta o alta está en tanto para este año. No, la realidad es que son puras aproximaciones, porque cada proyecto es distinto. Vamos a poner un ejemplo. La gente puede pedir acabados variables, ¿ok? Aunque sí es cierto, hay ciertos estándares, pero es lógico pensar que no va a ser el mismo costo recubrir un muro con una pasta de aplicación directa a ponerle un recubrimiento de 3 capas o incluso forrar este muro con mármol travertino. Ahí no hay punto de comparación. Son diferentes estándares y obviamente diferentes costos. Entonces, para concluir, ¿el arquitecto cobra por hacer una propuesta de diseño y solución arquitectónica? Sí. El arquitecto debe explicarles qué incluye este proyecto y si es solo el proyecto arquitectónico y o incluye el proyecto ejecutivo, por supuesto. Y es responsabilidad del cliente decidir. Recuerden, esto es una inversión para su patrimonio. ¿Se puede solicitar un presupuesto de obra? Sí, siempre y cuando se tenga un proyecto completo con el cual generar este presupuesto. Cualquier persona que les diga yo te cobro tanto sin saber de qué va su proyecto ni qué es lo que requiere, estoy segurísima que les terminará saliendo muchísimo más caro de lo que inicialmente pensaron que iba a ser. ¿Se puede reembolsar el costo del presupuesto? Sí, claro, dependiendo de las políticas del profesional a contratar. No estoy diciendo que sea ley, es una opción que muchas personas he escuchado, yo lo aplico, ¿ok? Por la situación actual. Claro, siempre y cuando este último se encargue de la construcción y administración de toda obra, porque obviamente no vas a hacer un presupuesto sin cobrar, entregárselo a otra persona y que otra lo haga, ¿ok? Para concluir, cualquiera puede construir, pero somos pocos los profesionales que conocemos el valor de un proyecto, y este radica en la solución arquitectónica, la cual también tiene un valor de diseño, que muchas veces se escucha demeritada con expresiones como ¿cuánto me cobras por un dibujito? Por favor, gente, no lo hagan. Cada profesión tiene su razón de ser y su valía. Les agradezco.
Sin más, espero que les haya servido de algo este episodio, sobre todo que lo hayan disfrutado. Me despido deseándoles buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que me escuchen. Hasta la próxima.